Aleluya, gloria a Dios. Bendecimos a Dios en este día. Levantamos adoración desde lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, en esta mañana. Hoy te entregamos nuestro corazón. Gracias, Señor, como una ofrenda de amor. Ayúdame a orar, iglesia, ayúdame a orar en esta mañana. Ayúdame a adorar en esta mañana. Ayúdame a orar, que la presencia de Dios descienda hoy en nuestros medios, en nuestros hogares. Sabemos que la presencia de Dios está, pero oramos una presencia de Dios agradada, una presencia de Dios que se agrada, una presencia de Dios que recibe la adoración. Ayúdame, iglesia, a adorar. Ayúdame, pueblo de Dios, a levantar una adoración. Oramos a Dios en esta mañana y le decimos: tú eres lo más importante que hay en nuestras vidas. Tú eres lo más importante que hay en nuestras vidas. Tú eres lo más importante. No hay nadie como tú. Dile: no hay nadie como tú. Preparamos el corazón en esta mañana. Preparamos el corazón para Jesús. Cristo, la roca de salvación. Cristo, el Dios todopoderoso, el ungido. Cristo es el ungido de Dios. Ungido de Dios. Oramos en esta mañana en tu nombre y presentamos una semana de poder, una semana donde Dios se levantará en la vida de aquellos que le van a dar una oportunidad, en la vida de aquellos que le van a dar entrada. Dios se levantará en aquellos que le van a decir: Señor, ven a mi vida. Señor, yo no puedo vivir solo. Señor, ayúdame. Y entonces podrán decir: no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, iglesia. Iglesia, decimos todos juntos: no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Has cambiado nuestro lamento en baile. Has traído luz en medio de tinieblas. Has disipado la oscuridad que había en nuestras vidas. Has traído salvación. Nos has vestido con ropa de salvación. Gracias, Señor. Iglesia, bendecimos a Jesucristo en esta mañana. Bendecimos a Jesucristo en esta mañana. Glorificamos al Dios de todo poder, al Dios de los cielos. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar a tu casa, de poder establecer este servicio en esta mañana. Porque todo, dice la palabra de Dios, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y esta es una buena dádiva. Iglesia, Jesucristo, Hijo de Dios, sea bendecida en esta hora. Tú que estás en las casas, nos reunimos en las casas, levantamos altar para Cristo. Y en esta mañana le creemos a Dios que Dios va a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Dios siempre hace cosas nuevas. Dios siempre hace cosas que muchas veces ni imaginamos. Dice que Él hace mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. Bendecimos a los hermanos que nos están mirando, a los amigos, a todos aquellos que se conectan con este servicio. Y le damos gracias a Dios por esta semana que comienza. Así como comencemos la semana, así terminaremos la semana. Será una semana de poder, una semana de provecho. Una semana, porque si Dios está, si Dios es el Señor de la semana será una semana de provecho. En esta mañana quiero presentarle al Espíritu de Dios la palabra para hoy. Una palabra que nos va a ayudar en nuestra trayectoria, en nuestra carrera. Caminamos por fe, y la fe, la esencia de la fe es la palabra de Dios. Y precisamente en esta mañana quiero hablar acerca de la palabra de Dios.
La palabra de Dios es un tesoro, es un valor. Espíritu de Dios, ayúdame. Ayúdame a enseñar. Ayúdame, Señor. Si hay algo que hay que quitar de las notas que habían en mi corazón y las he puesto en tabla, quítalas. Si hay algo que añadir a estas notas, añádelas. Tú eres el que nos lleva a toda verdad y el que glorifica a Jesús y el que habla lo que Jesús quiere que se hable en su iglesia. Esta es la iglesia de Jesús, la iglesia que Jesús compró con su sangre. La palabra de Dios es un verdadero tesoro. Nos preparamos en esta mañana para recibir la palabra de Dios. Preparamos los corazones. Sabemos que Dios va a hacer cosa grande en esta mañana. La palabra de Dios es un verdadero tesoro. Un tesoro es algo que uno guarda, uno protege, uno disfruta. Un tesoro es un valor. La palabra de Dios es un valor. Dios y su palabra son un valor. No podemos separar a Dios de su palabra. Vamos a abrir la escritura en Mateo 4, verso 1 al 4. Dice la escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué tuvo Jesús? Hambre. Dice, y vino el tentador, verso 3, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo: escrito está. Jesús le respondió al diablo y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí Jesús cita el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 3, donde dice, no tan solo de pan vive el hombre. Jesús tenía la palabra en su corazón. Desde que Jesús tiene conciencia, Jesús empieza a buscar su propósito, Jesús empieza a descubrir quién era. Aunque Jesús es la palabra, Jesús tenía la palabra. Jesús siempre marcaba los tiempos, marcaba los pasos, confrontaba, enseñaba, ayudaba. Todo era con la palabra. Jesús ahora se encuentra con el tentador y le dice, es el mismo tentador que hoy nos tienta, y es la misma palabra que debe estar en nuestro corazón. Esto debe estar claro. Jesús le dice, no tan solo de pan vive el hombre. Es la palabra que él tenía en su corazón, la saca en el momento específico, en la situación. Hay una palabra, hay una verdad de Dios para cada mentira del diablo. El diablo nunca podrá ganar a menos que nosotros le demos entrada, a menos que nosotros le cedamos a él el territorio. La palabra de Dios es importante. Que Dios en esta mañana, siento en mi corazón que Dios va a poner pasión en esta mañana. Dios va a poner deseo intenso en los corazones por aferrarnos a esta palabra, por comenzar un nuevo tiempo en profundizar en ellas. El profeta Amós dijo que en los últimos tiempos la gente correría de aquí para allá, de allá para acá, tratando de llenar su corazón espiritualmente, tratando de buscar una palabra y no la encontraría. Y esto es serio. Y estos son los tiempos que estamos viviendo. Estos son los tiempos donde la gente, las personas están tratando de llenar su vida espiritual, buscando a Dios, como decir, a última hora, y no lo están encontrando. No están encontrando una palabra de Dios. ¿Por qué? O la están encontrando, pero no tienen ya la capacidad en su mente. Aunque la mente, el cerebro es el órgano natural, físico. La mente es la parte inmaterial. Aunque la mente decimos que es infinita, y la es, aunque trabaja no con el % original que Dios diseñó al hombre, pero tiene espacio, tiene un espacio grande. Vamos a usar la palabra infinita. Pero entonces, ¿por qué la gente está corriendo hoy y no puede atesorar la palabra? Porque tiene muchas otras palabras, tiene otras informaciones, tiene otra información, tal vez acerca de Dios, acerca de sus propios dioses, acerca de sus propias motivaciones para salir adelante. Entonces, tienen tanto en su mente que ya no encontrarían espacio. Eso es lo que la palabra dice. No encontrarían espacio
¿Para qué? Para darle prioridad a la palabra de Dios, y ahí hay un problema. Si ese es tu caso en esta mañana, que tú no tienes espacio, la oyes, pero en el momento se va, en el momento pues no la entiendes o no le das el valor después de oírla, no la sitúas en un lugar de preferencia en tu corazón, en tu mente, es porque hay otras cosas que están robando la palabra de Dios. Hoy hay mucha palabra y mucha enseñanza de otras cosas que no tienen que ver con lo que Dios ha dicho. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Mira lo que dice Eclesiastés 12:13. Dice la palabra: el fin de todo el discurso oído es este. O sea, después de cualquier conversación, después de cualquier tema, después de todo, antes de todo, en todo, es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es lo que Dios espera que sea la prioridad en nuestra mente. Y que nosotros podamos cada día, pues, ir fundamentando nuestra vida en la palabra de Dios, que es la única base segura que hay. La palabra de Dios es un tesoro verdadero, es el sustento del hombre. El diablo le dijo a Jesús: tienes hambre, si eres hijo de Dios. Claro que Jesús tenía hambre. Jesús estaba en un ayuno de 40 días. Claro que su cuerpo ya estaba débil, pero el sustento de Jesús no era su cuerpo. El sustento de Jesús era su espíritu. Pero el diablo quería pues engañarlo, ponerle trampas, hacer de que él hiciera un milagro bajo el mandato de él y no bajo el mandato de Dios. Él quería acelerarle el tiempo a Jesús. Él quería muchas cosas, pero Jesús, y gloria a Dios por Cristo. Y ese es el Cristo del cual hablamos, el Cristo del cual predicamos, el Cristo del cual nos paramos aquí y levantamos las manos y lo adoramos y le cantamos aún sin saber cantar. Una vez el diablo me dijo: Guillermo, tú no cantas. Y yo le dije: mira, has dicho verdad, yo no canto, pero yo adoro a Dios. De mi corazón sale una adoración con todo mi corazón y Él la recibe. Por eso nos paramos aquí, porque Él es todo. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Satanás, no tan solo de pan vive el hombre, o sea, el pan es para el cuerpo. La palabra de Dios es para el espíritu. No somos un cuerpo. Desgraciadamente hoy lo que más atención se le da es al cuerpo. Somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Todo ser humano es un espíritu, así esté apagado, así esté desconectado de Dios. Somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Lo que sustenta al espíritu es la palabra de Dios. Eso es lo que hoy se está necesitando más que nunca para poder enfrentar los tiempos difíciles que ya están aquí. Los tiempos difíciles nombrados en la Biblia ya están aquí, irán en incremento. Es necesario buscar a Dios con todo el corazón, buscar su palabra. No es nuestro cuerpo quien define quiénes somos nosotros. Aún nuestro espíritu es más importante que el alma, porque cuando el espíritu está apagado, cuando el espíritu no está nutrido de la palabra de Dios, el alma toma control. Recuerda, el alma, hemos hablado de esto muchas veces, el alma es lo que es la mente, la voluntad, las emociones, es con lo cual nosotros nos conectamos aquí en la tierra, es con lo cual le damos órdenes al cuerpo. Ahí están los pensamientos, la voluntad, las emociones. Si el espíritu rige, si el espíritu tiene gobierno sobre el alma que es la parte de nosotros que hay que renovar por medio de la palabra, entonces el alma obedecerá al espíritu. La palabra de Dios es un valor. Yo quiero que repitas conmigo en esta mañana: la palabra de Dios es un valor. ¿Qué es un valor? Un valor es una cualidad o conjunto de cualidades por la que una persona o cosa es apreciada o distinguida. Un valor es algo que se sitúa en prioridad. Un valor es una cualidad. La palabra, Dios y su palabra son los valores, y no podemos separar a Dios de su palabra. Es el valor más grande que hay en la vida de aquellos que lo han descubierto, porque nacemos sin saber esto. Nacemos sin saber estos principios. Ahora, ¿qué hay en la palabra? ¿Qué yo encuentro en la palabra de Dios? En la palabra de Dios yo encuentro el conocimiento de quién es Dios.
En la palabra de Dios yo encuentro la gloria de Dios. En la palabra de Dios yo encuentro la explicación de todo lo que ha sido creado. Ahora yo puedo ver que lo que ha sido creado, la belleza, los cielos, el firmamento, tanta perfección de Dios. La palabra de Dios me lo recuerda, me lo define, me resalta que Él es el creador. La palabra de Dios me da el plan de salvar mi alma, para salvar mi vida. El plan de salvación es Jesús. El plan de salvación no es una cruz, no, Jesús es el plan, porque Jesús tiene que... Habían 3 cruces, no es la cruz, es la obediencia que se montó sobre la cruz de Jesús. Habían 3 cruces, habían 3 hombres. El plan de Dios es Jesús. Jesús no es un robot, no es algo que ya había sido... Él había sido crucificado antes de la fundación del mundo, era el plan de Dios, pero Él tiene que nacer, Él tiene que obedecer, Él tiene que ir a la cruz voluntariamente, no es algo obligado. Esto es lo que me habla la palabra, para yo poder salvar mi alma. La palabra de Dios me enseña cómo vivir, cómo bendecir a otros, cómo temer a Dios. Dice que aquellos que temen a Dios andan en paz, aquel que ama su ley anda en paz. La palabra de Dios es la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida. En la palabra de Dios encuentro paz, encuentro gozo, encuentro la forma de poder vivir quietamente a pesar de. La palabra de Dios es el fundamento para fundamentar nuestra vida, nuestra familia. La palabra de Dios nos enseña los roles de la familia, cómo establecer una familia en bendición, quién es la cabeza del hogar, la función de una esposa, la función de los hijos, cómo vivir en amor, cómo presentar a Jesucristo todas las mañanas a la familia, cómo adorar juntos, cómo bendecir, aleluya, a nuestros hijos, llevarlos por el camino. La palabra de Dios glorifica a Dios en todo momento. Muestra la gloria de Dios. Necesitamos a la palabra de Dios, necesitamos a la palabra de Dios. Cuando el hombre crea, cuando Dios crea al hombre, lo crea con su ley en el corazón. Escúchame, lo crea con su ley. El hombre era perfecto, todo lo que Dios había dicho estaba, no hacía falta un libro, estaba en su corazón, no hacían falta tablas de piedra. ¿Por qué era necesario después las tablas de piedra que Dios les da a Moisés? Ahí le pone mandamientos. ¿Por qué era necesario después que hombres escribieran la Biblia? ¿Por qué? Porque el hombre pierde la ley cuando peca. Todavía queda algo en el hombre. Por eso el hombre tiene conciencia de lo que es bueno, de lo que es malo. Muchas veces un hombre que no conoce a Dios obra en justicia, tiene paz, tiene cierto entendimiento de Dios porque todavía queda ley en el corazón. Pero hoy Dios nos ha dado la palabra escrita. Pastor, y esa palabra la escribieron hombres. Eso es lo que el diablo, ese es el tema del diablo, para que no se lea, para que no se busque. La palabra de Dios la escribieron hombres, alrededor de 40 hombres, pero fue inspirada por Dios. El hombre siempre ha colaborado, a Dios siempre le ha placido colaborar con el hombre. Vamos a hacernos colaboradores de Dios. Qué lindo es colaborar con Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Dice, Pablo escribiéndole a su hijo espiritual, un pastor joven, un pastor que buscaba a Dios con todo su corazón, un pastor que tenía una trascendencia de fe. Su madre y su abuela Loida, su madre Eunice, dice la Biblia, que lo criaron en ese camino. Entonces ahora llega donde está Pablo lo toma, Pablo lo ayuda y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16 dice, toda la escritura
es inspirada por Dios, es soplada por Dios. La escribe el hombre, pero el que la sopla es Dios. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, ahí es la palabra maduro, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escribieron hombres santos que dieron su corazón, que buscaron a Dios con todo, y Dios les plació darles su palabra para que hoy nosotros pudiéramos salvar nuestra vida, vencer toda adversidad, levantar familias fuertes, vivir en paz, enfrentar los tiempos y sobre todo saber que tenemos un destino eterno por Jesucristo. Mira lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién sopló la Escritura? El Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda a entender la Escritura? El Espíritu Santo es aquel que nos ayuda. Ahora nos damos cuenta, antes de conocer al Señor, antes de pedirle que vivir en nuestra vida, que nos perdonara, veíamos este libro y no lo entendíamos, no lo valorábamos para nada. Llegábamos al hotel de vacaciones, abríamos la mesita de noche y nos encontrábamos con un libro negro o un libro de carátula roja, y lo cogíamos así y lo tirábamos y no entendíamos. En cada hotel hay una Biblia y no entendíamos. Alguien nos lee la Biblia. No, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. No había cabido. ¿Por qué? Porque no había un corazón nuevo. No habíamos nacido al Espíritu, no habíamos nacido a la luz de Dios. Solo podemos entender la Biblia. Escucha, hay alguien en esta mañana, no sé dónde está, en qué parte del planeta está, pero que necesita esta palabra. No importa cuánto se lea, no importa la necesidad que tengamos. La manera de que nosotros podamos recibir la luz de la Escritura es a través de Jesús. Es a través del Espíritu Santo. No entiendes, si has leído y el problema sigue, la falta de paz, dile: Jesucristo, te necesito, ven a mi vida, salva mi vida. Quiero conocerte, quiero entenderte, quiero que tú me muestres la grandeza de ti. Quiero que tú me muestres para qué fui creado, el propósito. Hoy entiendo por el pastor que está predicando que la palabra de Dios es obra tuya, es tu palabra. Ayúdame, Señor. Dile: ayúdame, Señor. Dice la palabra que cuando nosotros conocemos la verdad, nos va haciendo libre, nos hace libre. Dice la palabra en Juan 8:31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? La que dijo tal filósofo, la que dijo tal motivador, la que dijo aquel o aquella que con gran intención me quiere ayudar.
No, conoceréis la verdad de Dios. La verdad de Dios es su palabra. Es la que nos sustenta, es la que nos da la fortaleza, la que sostiene el cuerpo, es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios sostiene todas las cosas. La que sostiene, la que le da transformación al alma. La palabra de Dios es la verdad que nos liberta, nos arranca las vendas. Viene la luz de Dios, las tinieblas van saliendo, empezamos a ser transformados, empezamos a dar frutos. Hermanos, amigos, la palabra de Dios es la nutrición para nuestro cuerpo, es la nutrición para nuestra fe. ¿Qué encuentro aquí? Aquí yo encuentro la esencia de la fe. La palabra de Dios es lo que hace que tengamos fe, que conozcamos a Dios. Dice que la fe viene por el oír a Dios, por el oír Dios revelando lo que está escrito. Esa es la voz de Dios detrás de la palabra. Eso produce fe en mi vida, produce fe en mi vida. Jesucristo un día hablaba con una mujer, le predicó, la mujer, bueno, pues corrió a predicarle a los suyos allá en Samaria. Y entonces los discípulos vienen y se encuentran con Jesús y le dice: te hemos traído algo de comer, debes tener hambre. Y Jesús le dice: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Yo ahora no tengo hambre. Y ellos entre sí, porque ellos no tenían al Espíritu Santo todavía, ellos entre sí empiezan a comentarse: ¿les habrá traído a alguien algo de comer? Y Jesús le dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen, y es hacer la voluntad de Dios, es terminar su obra. La voluntad de Dios es la palabra, es el deseo de Dios. Cuando comemos la palabra somos fuertes. ¿Cuánta fortaleza nos hace falta hoy? Recibe esa palabra, que hoy sea el primer día de muchos, de mucho bien. Ahora entendemos la palabra, empezamos a comer la palabra, empezamos en Cristo, empezamos a profundizar, a ir mar adentro. Esto nos va llevando a una búsqueda con todo el corazón. Hacemos una decisión de buscar a Dios con todo el corazón, de oír la palabra, de obedecer la palabra. Dice la palabra de Dios, no solo hay que oírla, hay que leerla, hay que buscarla. Pero esa es la primera fase. Después de eso hay que hacer la palabra, hay que hacerla. ¿Para qué? Para que la palabra se vaya fundamentando en nosotros. La palabra de Dios es un valor. Cuando tú y yo valoramos la palabra de Dios, escúchame bien, le damos la prioridad que ella merece como fundamento de nuestras vidas, la palabra de Dios nos va a valorar a nosotros como lo que se está fundamentando sobre ella. Te lo repito otra vez. Vamos, que el Espíritu Santo nos haga captar esto hoy. Valoramos la palabra de Dios. Dice que Jesús, que es la palabra, es la piedra angular. La piedra angular es la piedra de construcción para una vida, para un matrimonio, para una familia, para un hogar. Cuando tú y yo valoramos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos empieza a valorar, empieza a devolvernos ese valor. Ese valor que nos devuelve la palabra de Dios. Dice que aquel que honra a Dios, Dios lo honra. Cuando tú honras la palabra de Dios, la palabra de Dios te honra. Cuando la palabra de Dios es el fundamento, cuando hacemos la palabra de Dios, honrar algo es actuarlo, es hacerlo. Pues la palabra de Dios traerá protección, traerá vida. Aunque venga lo que venga, no serás derribado. Quiero llevarte una escritura. Mateo 7, del 24 al 27. Dice Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras. Esto es para cualquiera. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuál es palabra? La que le estaba hablando anteriormente. Y toda otra palabra que sale de su boca. No solo es lo que venía antes de eso, es toda verdad que nos hace libre. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras, pero no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó porque fue grande su ruina. Fue grande su ruina. ¿Cuál es la clave? Hacer la palabra de Dios. El que me oye y hace. Si hoy hemos recibido este mensaje y Dios ha traído convicción, es más, esa es nuestra oración, ha sido nuestra oración hoy temprano en la mañana con nuestra familia aquí en la casa. Que venga la convicción en nuestro corazón de que la palabra de Dios no solo para leerla, no solo para decir, pastor, me leí el versículo que me dijo, pastor, estoy estudiando la tarea del discipulado que usted me dio. No, es para hacer la palabra, es para obrar en la palabra. Dios espera que convirtamos su palabra en un tesoro muy valioso, que le demos prioridad. El título de la enseñanza de hoy es la palabra de Dios, un tesoro. La palabra de Dios, un tesoro. Marcos, ese va a ser el título cuando hagas la edición de esta enseñanza. Dios espera que convirtamos su palabra en un tesoro muy valioso, que la guardemos en lo más profundo de nuestro corazón, para entonces llevarla directo a nuestra voluntad para hacerla. Dios espera que la pongamos en el corazón y después la llevemos a la voluntad. Mira que dice Proverbios 4 del 20 al 22. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Vida es el sustento. Volvemos al principio. La palabra de Dios. Jesucristo dijo, mis palabras son vida, son espíritu y son vida. La palabra de Dios es un alimento vivo, un alimento que tiene todos los nutrientes para que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo pueda funcionar, pueda vencer, pueda levantarse en estos tiempos. Aleluya. Ahora, si vamos al verso 23, nos da la recomendación para que esa palabra llegue intacta a la voluntad de Dios para hacerla. El corazón es el terreno donde la palabra, la semilla de Dios cae. Ahora, dice el verso 23, seguido ahí mismo, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a priorizar el corazón. A veces decimos, guarda el corazón, prepara el corazón, y la gente me entiende. Yo le pido al Espíritu de Dios siempre que me dé la forma de enseñarte fácil, de que puedas entender fácil. ¿De qué nos vale llevarte a una palabra que no se entienda, una palabra fácil de digerir? ¿Qué es preparar el corazón? Darle prioridad a Dios, desalojar todo aquello que no tiene que estar en el primer lugar. Todo aquello que cuando va al primer lugar, entonces empieza a afanar el corazón porque no sabe dirigir el corazón. Amarguras también, tristeza, falta de perdón, desamor, todo eso. Es como un corazón lleno es como una tierra llena de hierbas, es como un terreno árido, seco. Cae la semilla y no hay una tierra fértil, preparada, húmeda, para poder entenderla y entonces hacerla. Dice que son los que oyen la palabra y las hacen, dijo Jesús. Las dos cosas son necesarias. ¿Cómo conocemos a Dios? Por la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos no hay otra forma de conocer a Dios que no sea por esto. Por eso es necesario que el que diga, yo soy creyente en Cristo, que es el camino a Dios, trabaje por aquí. Si no, no funciona. Si no, no es creyente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de tantas cosas, libre de mi propia opinión, libre de creerme de que yo podía buscar a Dios a mi manera, de que son mis obras, de que son mis bondades. No. Y todo eso son frutos de conocer a Jesús. Se conoce a Dios por su palabra.
no hay tal creyente si no vive en la palabra. Hoy tiramos por tierra eso que el enemigo está metido en hogares, en familia, creyendo que cada cual puede hablar. Bueno, cada cual puede hablar de Dios, pero Dios no se va a manifestar. Cada cual puede, aún Dios amando, aún Dios ama, a mucha gente, y mucha gente no viene a Dios, no se arrepiente, no busca la verdad. Esta es la verdad de Dios, aunque el diablo la quiera desacreditar, no puede, porque es la verdad que el Espíritu Santo sopló, la verdad que el Espíritu Santo testifica, la verdad que anuncia a Jesús como el plan de Dios, la verdad que glorifica a Dios. Hay una sola verdad, de que hayan hombres que se hayan dejado usar por el diablo, pobre de ellos, para tergiversar las Escrituras. Hay una verdad que tu corazón, el día que se arrepiente y quiere al Señor, la entiende, la discierne, la busca, la ama, la pone en prioridad. En prioridad. El Señor espera que hagamos su palabra, que obremos su palabra, que sea un deleite voluntario, que no solo leamos por cumplir, sino que la meditemos para hacer, que la meditación ya sea un combustible. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿Cómo yo voy a enfrentar la vida ahora con Jesús? ¡Qué alegre estoy! ¡Qué gozo! Mira lo que dice el Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es un deleite voluntario. Cuando tú llegas al nivel de deleite, pues entonces Dios empieza a contestarte oraciones aún sin tú abrir la boca. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo yo me deleito? En su palabra. Conocemos a Dios por lo que está hecho, sus maravillas visibles. Pero conocemos a Dios por su palabra. Es más, lo que está hecho fue hecho por su palabra. Deleítate, medita en la palabra, obra en la palabra, toma hoy las riendas. Y si lo has hecho, ve a niveles mayores. En Dios no hay conformidades. En Dios no hay aquello de que ya me lo sé todo, porque esta palabra es como Dios, es su palabra. Es infinita, es eterna. Nunca llegaremos a decir, ya me lo sé todo en Dios. Eso no existe. Pedro, tira las redes, boga mar adentro. Eso es un simbolismo. Ahí estaba Jesús diciendo, tomen su vida, tomen su voluntad y éntrense en mayor búsqueda de mí. Toma las redes, Pedro, entra mar adentro y tú verás cómo tú vas a pescar, pero tienes que sacrificarte, tienes que salir de la orilla, tienes que hacer las cosas como yo te mando, Pedro, y no como tú, que eres pescador, cree que sabes. No, Pedro, haz lo que yo te digo. Pedro hizo lo que el Señor dice: en tu palabra yo echaré la red. Y Pedro fue, bogó mar adentro. Dice que las redes no cabían la cantidad de peces por la obediencia, en profundizar en lo que Jesús le había dicho. Meditemos. Un deleite voluntario. Mira qué palabra más linda. Y ya cerrando en esta mañana. El día está lindo. Iglesia, mi esposa, mi hijo, el día está lindo. Espero que los hermanos estén gozando en sus casas, en los altares. La iglesia Jesucristo, Hijo de Dios, que dice: Señor, heme aquí, seguimos adelante. Josué 1:8, dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Repite conmigo: todo me saldrá bien. Repite conmigo: todo me saldrá bien, porque pondré a Dios en primer lugar, porque Él será mi deleite, porque yo me gozaré y me alegraré en Él, porque yo oiré y haré. Dile: gracias, Señor,
por el consejo de hoy. Dile gracias, Señor, porque voy a hacer la decisión de comenzar una semana victoriosa en ti. La palabra de Dios es un tesoro. Cierro con esto. Un recordatorio. ¿Qué tiene la palabra de Dios? Tiene la gloria de Dios. Tiene la esencia de Dios. Tiene el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Tiene la revelación de su plan, Cristo, el glorioso Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo es anunciado. El plan para salvar el objeto del amor de Dios, que eres tú, está establecido desde Génesis. La Biblia tiene 66 libros. Génesis el primero, Apocalipsis, por si alguien está empezando en esta mañana, es el último. En todos, Jesús es el centro. Es el centro. ¿Qué tiene la palabra de Dios? La esencia para mi fe. No hay... ¿Tú sabías que el único Dios... La Biblia habla de otros dioses, lo pone con minúscula. El único Dios que tiene una palabra es Dios, el creador de los cielos y la tierra. El único Dios que tiene una fe viva. El único Dios que vive por los siglos de los siglos. El único Dios que decide venir a vivir dentro de aquel que cree en Él es Dios. Eso es para decir, mira, lo dejo todo. Todo lo que aquello me había apuntalado. Hay enseñanzas que nos apuntalan. Hay gente que busca otros dioses y por alguna razón resuelven algo. Eso es algo para otro tema. Pero no, porque ningún Dios puede dar lo que Dios da. Ninguno. Y el tal resolver algo, hay un problema con eso. Porque dice que toda buena dádiva viene de Dios. Ningún otro Dios da buena dádiva. Se podrá creer uno que resuelve algo por un minuto, pero siempre cuando las cosas no vienen de Dios, al final hay una paga que no es agradable. El único Dios que no apuntala, que no da a poquitos, que no da soluciones a poquito, es el Dios que hizo los cielos y la tierra, Jehová, el gran yo soy, el que te amó con amor eterno. Es el único Dios que tiene una palabra y Él desea que salgamos nosotros de la comodidad. La primera vez que me presentaron esta palabra, yo venía de la iglesia tradicional, que no me enseñaba la palabra. Iba un día y me sentaba y no me enseñaban, no me decían, tienes que leerlo, me decían, esta es la Biblia. Tal vez ahora la iglesia tradicional lo haga, pero no lo hace tampoco a la manera de Dios. No hablo nombres, simplemente la iglesia tradicional que yo asistía. Después me di cuenta que la iglesia soy yo, es mi esposa, es mi hijo, eres tú que me estás mirando, que te has dejado limpiar por la sangre de Jesús. Es la iglesia gloriosa de Jesucristo, compuesta por hombres y mujeres. Por eso de decir, yo voy a la iglesia, tú no vas a la iglesia, tú eres la iglesia que te vas a encontrar con el cuerpo, con tus hermanos, a alabar a Dios. Una persona que dice, yo no voy a la iglesia porque aquí hay esto y lo otro, roban, esa persona no ha nacido de nuevo. Como dicen en la viña del Señor, hay de todo, pero hay una iglesia, hay un remanente, hay una iglesia pura de Dios. Está el cuerpo de Jesucristo, que cuando tú lo conoces, tú no te apartas de Él nunca. Nunca. En esta mañana bendigo tu vida. Si alguien no conoce al Señor en esta mañana y dice, pastor, yo quiero hoy nacer de nuevo, vamos a hacer un tiempo ahora. Repite conmigo esta oración con todo tu corazón. Dile, Señor Jesús, he oído tu palabra, he temido. Eres el Salvador, fuiste a una cruz, moriste por mí, te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Quiero que cambies mi vida, que transformes mi vida. Quiero nacer de nuevo. Solo te quiero a ti. Renuncio a todo lo demás que ha alimentado mi vida. Y quiero hacerte a ti, a tu palabra, el Señor de mi vida. La palabra que guía y rige mi vida. Gracias. Bendecimos a Dios en esta mañana. Y le oro a Dios en esta mañana que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Esta palabra produzca frutos. Le oro a Dios y le pido al Padre en el nombre de Jesús que traiga el deseo por aplicar esta palabra, por comenzar un nuevo tiempo, por profundizar en la palabra.
por hacer de Dios la prioridad número 1 en tu vida. Si hoy es primera vez que recibes al Señor y vienes a sus caminos, llámanos. Si no estás en la ciudad de Miami, conéctate con una iglesia cristiana que te pastoree, que te ayude, que te discipule, que te ayude. Soy el pastor Guillermo Domínguez de la Iglesia de Jesucristo, Hijo de Dios, aquí en casa, y los hermanos en sus casas. Bendecimos tu vida que nos estás mirando y le damos gracias a Dios por este día, por esta palabra, porque toda buena dádiva proviene de Él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.